Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. No sé si lo recuerdan, pero yo les voy a refrescar la memoria. En el año 2011 les presentábamos un proyecto, el blog Lavadora de Textos, que además sacaba una publicación escrita que fue todo un éxito en aquel año 2011. Desde entonces hasta ahora este blog, dedicado sobre todo a la corrección de textos, ha crecido muchísimo. Hoy queremos hablar con su autor, con el compañero periodista Ramón Alemán, con el que además tuve la suerte de coincidir en su momento en el periódico La Opinión de Tenerife. Queremos saber cómo ha evolucionado Lavadora de Textos en una iniciativa que incluso ha sido reconocida a nivel nacional. Ramón Alemán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo le va? Pues muy bien. Al margen de una pierna un poco lesionada. Pero... le iba a decir que tenemos que justificar que hoy además, y agradecerle además de sobremanera que haya venido, a pesar de que bueno, está lesionado, pero bueno, con ganas y con fuerza para sentarse. Bueno, como los grandes deportistas. Muy bien, entonces. todo muy bien. En cualquier caso, lo decía en la presentación, 2011 arrancaba este proyecto de lavadora de textos. Desde entonces hasta ahora creo que son muchas las cosas que han cambiado, sobre todo porque esto no ha parado de crecer. No ha parado de crecer. Concretamente el libro del que hablabas, que se llama también Lavadora de Textos, recuerdo que era una selección de 50 artículos de los publicados en aquel entonces en el blog. Bueno, en la actualidad el número de artículos en el blog es el triple, con lo cual ya estoy yo pensando muy seriamente la posibilidad de hacer un nuevo libro, aunque tendrá algunas diferencias notables respecto al anterior. El anterior es sencillamente una sucesión de artículos y en este caso pretendo separarlos por temas un poco y hacer comentarios sobre cada uno de esos artículos, ver qué ha pasado desde la publicación del artículo hasta la publicación del nuevo diccionario, de la Real Academia, en fin. Espero que sea un poco más divertido que el anterior. Quizás, en cualquier caso, bueno, no sé si divertido, pero lo que atraía a muchos lectores es el hecho de que hablabas de situaciones cotidianas, de algunas expresiones que al fin y al cabo pues utilizamos todos los días y que muchas veces ni siquiera nos preguntamos si son expresiones correctas o no, ¿verdad? Sí. Bueno, el fundamento del servicio de lavadora de textos, que es el servicio de corrección que yo coordino, es la duda. O sea, digamos, la base sobre la que se asienta es el hecho de dudar, que es lo que tiene que hacer siempre un corrector de textos. O sea, no darlo todo por sentado, sino siempre tener la posibilidad de plantearse esto estará bien escrito, no estará bien escrito, y en caso de que no lo estuviera, ¿a quién debo recurrir para que me saque de dudas, ¿no? Entonces, a mí, tanto en mi oficio de corrector como a través de consultas que me hacían colegas y amigos, colegas de la prensa y amigos y familiares, y también a través de las redes sociales que me planteaban dudas, pues todo eso genera en mí una actividad que para mí es maravillosa, que es el momento de decir, ¿qué pasa con esto? Voy a consultar a lo que yo llamo los guardianes de la lengua, ¿no? Que son la Real Academia, José Martínez de Sousa, el diccionario María Moliner, Manuel Seco, etcétera, la Fundación del Español Urgente, y a partir de ahí empieza a surgir un proceso por el cual vas sacándote a ti mismo muchas veces de la duda que tú tenías, porque la duda que te plantean también la tienes tú y dices, pues no tengo ni idea de cuál es la respuesta de lo que me has preguntado. En otros casos yo sí sé la respuesta, pero nunca vale. Yo creo que a un corrector de textos nunca le debe valer la respuesta de es así porque lo digo yo, ¿no? Sino es así porque por esta razón, por esta y por la otra, ¿no? Sin embargo, se puede tener la sensación de que ¿para qué hace falta un blog como Lavadora de Textos si tenemos a la Real Academia, que se entiende que es la Biblia de esto de la escritura, ¿no? Bueno, la Real Academia no es ni muchísimo menos la Biblia. La Real Academia, entre todos esos guardianes de la lengua de los que yo hablo de guardianes no en un sentido, me imagino un guardián con porras, sino un guardián con prismáticos, digamos, ¿no? Es un guardián que cuida la lengua. La Real Academia, evidentemente, es una institución privada, todo hay que decirlo, que nació pues, en el siglo XVIII por el afán aquel de la ilustración de cuidar las artes, las letras y tal, ¿no? Entonces, la Real Academia, digamos que, aunque se ha arrogado un poder que nadie le ha otorgado, que es el decir yo regulo la lengua, digamos que se ha arrogado ese poder y hay que reconocerle que tiene muchísimo mérito, por ejemplo, su primer diccionario que salió en el mismo siglo XVIII y todos los demás son consecuencia de ese diccionario. Ahora acaba de ser publicada la 23ª edición, es la 23ª edición de aquel diccionario, ¿no? Eso es una labor ingente la que ha hecho la Academia. Y en la Academia trabajan gramáticos, filólogos, lingüistas, muchísimos expertos en la lengua que tienen mucha autoridad, pero no tienen toda la autoridad. ¿No es la verdad absoluta lo que En dicen? absoluto, en absoluto es la verdad absoluta. No lo es. No lo es porque, aunque la Academia establece normas,
hay muchas de esas normas no son muy de fiar. Yo antes nombré a José Martínez de Sousa, que es un ortógrafo al cual, por cierto, la Real Academia le ha pedido varias veces que entre, la Academia ya le ha dicho que no. Él habla en uno de sus muchos libros, él habla de un fenómeno que se llama la heterografía, vendría a ser lo contrario a la ortografía. Él explica que la heterografía no es en sí misma una falta de ortografía, sino es la superación de las normas ortográficas de la Academia, cuando a juicio de quien escribe estas son obsoletas o contradictorias. Entonces, en muchos casos hay muchas normas ortográficas que son obsoletas, a pesar de que la última ortografía de la Real Academia, que es del año 2010, es muy buena, y hay otras que son contradictorias. O sea, tú te ves una obra de la Academia y otra obra de la Academia y te dicen cosas diferentes. Por tanto, la lengua va por delante de la propia Real Academia. Sí, siempre la lengua va por delante, y siempre la última palabra la deberían tener los hablantes, la deberíamos tener los hablantes. Y la Academia, como dijo una vez Arturo Pérez Reverte, que es académico también, la Academia lo que hace es recoger los usos, ya sean buenos o malos, que hacen los hablantes. Evidentemente, aceptar un vulgarismo, es muy difícil que la Academia acepte un vulgarismo, y si lo acepta o lo recoge en su diccionario, lo aclara, esto es un vulgarismo, o sea, no debes decirlo, o está recogido en determinados ámbitos rurales, etcétera, ¿no? Pero quien tiene la voz cantante realmente es el hablante, ¿no? Yo tuve hace poco, a mí me gusta mucho participar en las redes sociales porque es una forma también de hacerte visible, de hacer visible un oficio tan invisible como es el de la corrección de texto. Tuve una discusión con un muchacho, con una persona, que me decía si un periódico de Tenerife había cometido un error al escribir la palabra en medio junto, en medio, sin un espacio entre la en y medio. Eso salió en un titular incluso, si no me equivoco. En un titular, sí. En una portada. En una portada. Yo le dije, si nos guiamos por la Real Academia, sí es una falta de ortografía, pero hay quienes opinan que no. Y bueno, este hombre pues se lo tomó muy a mal, me dijo, no, si la Academia dice que falta de ortografía, es falta de ortografía. Y digo, no. La Academia dice que falta de ortografía, pero María Moliner decía que no era falta de ortografía. José Martínez de Sousa dice que no falta de ortografía. Y no lo dicen por decirlo, lo argumentan. Pero un periódico no se tendría que llevar, quizás siendo un periódico, a la ortodoxia más extrema, digamos, a lo que dice la Real Academia. Un periódico, igual que cualquier otra publicación, lo que tiene que hacer es guiarse por un estilo propio, que debería tenerlo. Si no lo tiene, siempre hay... los periódicos que no tienen manuales de estilo se suelen guiar por un manual de estilo muy famoso, que es el del País, el libro de estilo del País, que hace poco sacó su última edición. Bueno, en este caso estamos hablando del periódico La Opinión, que además casualmente el manual de estilo, usted tiene parte de responsabilidad. Sí, yo hice la segunda edición del manual de estilo de La Opinión. Pero en este caso concreto, ¿debes guiarte por la ortodoxia de la Academia? No necesariamente. Si tú has establecido un criterio, si el director en un momento dado dice, yo creo que hay argumentos suficientes para que nosotros nos guiemos por un criterio diferente al de la Real Academia, no hay ninguna razón para no hacerlo. En cualquier caso, estaba visualizando un poco su blog y es verdad que ese debate del que me hablaba lo tiene trasladado incluso al blog. Yo, además, personalmente, el otro día me surgió una duda también un poco vinculada a todo esto de si la Real Academia es la verdad absoluta. No, y le preguntaba por una palabra que genera muchas dudas, que es parking. ¿Cómo tenemos que escribir la palabra parking? Porque si nos llevamos por la Real Academia es una palabra anglosajona y tendríamos que, pues en la lengua escrita, pues ponerla entrecomillada o en este caso o en cursiva, si estamos escribiendo con... Claro, hay palabras, por ejemplo, la Real Academia ha intentado, a veces con poco éxito, adaptar al español determinadas palabras. Por ejemplo, lo intentó hace muchísimos años con whisky, que la escribió, nos propuso a los hispanohablantes escribirlas con G, U con diéresis, I, S, Q, U, I, ¿no? Claro, nadie... Es que solo escribiéndola así ya pierde hasta el sabor a whisky, digamos, ¿no? Entonces, ahora ha propuesto una nueva grafía que es W-I-S-K-I. Se parece bastante a la original. Estas cosas dependen mucho del éxito que tengan o dejen de tener. O sea, si tú propones escribir, por ejemplo, parking con Q y quitarle la G, tú puedes decir, hay otro periódico de aquí de Tenerife que lo hace, el periódico El Día, lo está escribiendo así, parking, y el plural parkines. Bueno, es una adaptación absoluta, está conforme a la lengua española. Ahora bien, habrá que ver si tiene éxito o no tiene éxito. Y después, en cuanto al hecho de, por ejemplo, decir, vale, la dejamos en inglés, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Ponerle cursiva o no ponerle cursiva? Ahí vuelve a aparecer este gran maestro que es José Martínez de Sousa, que dice, bueno, cuando hay determinados anglicismos, extranjerismos que están muy asentados en una lengua, en nuestra lengua, hay veces en lo que es necesario
plantearse, olvidarse de que nos olvidemos la cursiva. Eso lo hacemos constantemente con palabras como jazz, clown, algunas de ellas más, que son palabras que son inglesas y que rock and roll, ¿para qué lo vas a escribir en cursiva? Todos sabemos ya de lo que estamos hablando. Con parking, escrito con K, E-I-N-G, pasaría algo parecido. Casi se usa más que aparcamiento, me atrevo a decir, incluso. Es más corta, de hecho, ¿no? Quizás eso también tiene mucho que ver, el tema de la economía a la hora de escribir, ¿verdad? Sí, en la lengua siempre tendemos al fenómeno de no utilicemos 5 sílabas y podemos utilizar 2, ¿no? Eso es muy... el fenómeno de la abreviación tiene que ver con eso también. No escribamos 20 letras y podemos escribir 2. Lo que no vamos a hacer es escribirlo todo abreviado, porque si no acabaríamos con ese lenguaje tan juvenil de los chats y de los... Bueno, juvenil, también lo utiliza gente mayor, ¿no? ¿Y eso cómo está afectando? Porque es un asunto bastante interesante, es decir, las nuevas tecnologías, la economía, la escritura, ya no solo en el WhatsApp, sino, claro, todo esto viene heredado de aquellos SMS que te cobraban... un número limitado de claro, y caracteres. te cobraban después por las palabras, ¿no? Yo creo que no está afectando tanto como pudiera parecer. Yo creo que está afectando más las reformas educativas de los últimos 15 años, están afectando más a la forma de escribir que lo que pudiera afectar las nuevas tecnologías. Porque yo, por ejemplo, que tengo ya unos añitos y que me eduqué en un centro educativo en el que tener una falta de ortografía era poco menos que un delito, porque tuve unos buenos profesores y tuve unos buenos padres también que me educaron en ese sentido, porque fueron educados así a su vez. Yo en la actualidad yo escribo WhatsApps y escribo tweets, etcétera, y escribí SMS de 140 caracteres intentando no tener que hacer ninguna abreviación. En cambio, cuando tú vives en un mundo como el que yo ahora observo de los jóvenes que ahora tienen entre 12 y 18 años, y ves que sus propios profesores no les ponen ninguna limitación, no le dan importancia al hecho de que en un examen haya 1, 2, 3, 4, hasta 5 faltas de ortografía, ahí estamos se está produciendo un problema bastante grave, creo. ¿Pero por qué es culpa de la reforma educativa y no de los profesores en sí? Bueno, de la reforma educativa o del sistema educativo que tenemos en la actualidad. Yo lo que sí te puedo decir es que había un tiempo, o hubo un tiempo en el que era prácticamente impensable aprobar un examen cuando tenías una falta de ortografía, aunque fuera un examen de física. Bueno, sí lo podías aprobar, pero no lo podías aprobar a lo mejor con 2, por lo menos en el colegio en el que yo estudié. En cambio, yo veo que ahora eso se ha relajado muchísimo. Es más, también veo que hasta hay profesores universitarios incluso que cometen una falta de ortografía que son muy, muy potentes. Entonces yo no creo que sea tan importante el fenómeno de las redes sociales. Aún así, también se están empezando a establecer códigos para la buena escritura en las redes sociales. No escribas todo con mayúsculas porque es algo agresivo. Intenta respetar las reglas de puntuación. O sea, el español tiene una seña de identidad fantástica y exclusiva, que es que tenemos signos de apertura y de cierre de exclamación y de interrogación. Eso en otros idiomas no lo hay, pues tampoco es tan difícil darle el carácter, ¿no? Al carácter, por cierto, que no es el carácter, como dicen algunos, a ese carácter en la tecla que existe, incluso en los teléfonos inteligentes, en los smartphones, existe esa forma de buscar el signo de apertura e interrogación. Otra cosa es que tú digas, mira, no me apetece y no lo escribo. Bueno, no lo escribo, no pasa nada. Hay diferentes códigos, diferentes niveles de comunicación, también es verdad. Si yo hoy mismo a un amigo mío, periodista, y sin que sirva de precedente, le escribí una expresión entre signos de exclamación y no les puse las aperturas, porque les puse muchos de cierre. Y entonces dije, para no estar buscando el teclado siempre la apertura, pero eso yo lo hago con un amigo que sé que él le trae sin cuidado y a mí también me trae sin cuidado. Pero en una red social en la que es posible que te lean miles de personas, hay que tener como mínimo un poquitito de cuidado, creo yo. Pero eso depende, por ejemplo, en este caso, porque es periodista y probablemente tenga esa preocupación por escribir bien, pero en líneas generales, a la población, ¿se la trae sin cuidado escribir bien? Yo creo que hay un poco de todo, Yo creo que hay personas que siguen teniendo un especial esmero en escribir bien y hay otras que no. O sea, una vez le preguntaron a Alberto Gómez Font, que era coordinador de la Fundeu, le preguntaron aquí en Tenerife que si los canarios hablamos bien. Y él dijo, bueno, los que hablan bien sí.
Claro, eso pasa en todos lados. En todos lados hay personas que hablan bien y que hablan mal. Pues con la escritura yo creo que ocurre lo mismo. Sin embargo, claro, volvemos otra vez al asunto de la educación. Claro, esto, si desde pequeño pues no te educas bien, si no te preocupas y no se preocupan por enseñarte a escribir bien, claro, cuando ya llegas a una cierta edad, vamos a poner a los 30 años, yo tengo un amigo, me está viniendo a la cabeza el caso, que es que no da una, él lo intenta, es verdad que fue un mal estudiante, no se preocupó por escribir bien y no da una, intenta pues escribir vaya, no sabe cuándo va con doble L, cuándo va con Y, y insisto que yo hablo con él y la verdad es que tiene ese problema, ¿no? Y él me dice a mí, ¿cómo puedo yo corregir esto? Yo siempre le digo, bueno, a mí siempre me han dicho que leer es lo que más ayuda a escribir bien, pero realmente llegados a ese punto, el que se quiera preocupar, porque a lo mejor quiere volver a estudiar o quiere presentarse a una oposición, ¿qué tendría que hacer? Pues leer es una de las principales herramientas, leer. Y después siempre hay una serie de manuales por ahí. La lengua española, aquí estamos hablando fundamentalmente de asuntos ortográficos, ¿no? Del Mincelo, del Valle y tal. Sí. La lengua española es una de las que más se acerca al ideal ortográfico. El ideal ortográfico consiste en que a cada letra le corresponde un sonido y hay un sonido para cada letra, ¿no? El español se acerca muchísimo a ese ideal, pero aún así tiene unas cuantas anomalías. Una de esas es la B y la V, la E y la Y, y justamente ahí hay la H, exacto. Y ahí es donde ahí caemos todos, ¿no? Por eso yo lo he dicho en el blog más de una vez, a veces la gente... yo recuerdo hace poco hubo una imagen que circuló mucho por las redes sociales a cuenta de una fotografía que estaba por el recinto, de un cartel de tráfico por el recinto ferial que decía precaución, lluvia, y estaba lluvia escrito con B, ¿no? Eso fue recientemente, recuerdo. Sí, y yo recuerdo que yo pensé, digo, es curioso que la gente se le haya tomado el pelo al autor de este texto, autora, porque haya escrito lluvias con B y en cambio no le preocupe que ha escrito precaución sin tilde, ¿no? Cuando para mí es más grave, porque las normas de atildación sí son impepinables, digamos. O sea, la palabra precaución lleva tilde siempre, incluso aunque la escriba en mayúscula. En cambio, no saber si lluvia va con B y con V, y a lo mejor ahora mismo hay alguien escuchándome y me va a decir, te mato. Pues yo creo que es hasta perdonable, porque es una de las pocas anomalías que hay en nuestro idioma, una anomalía ortográfica, la B, la V, la H o ausencia de H. En el caso de los ceseantes, que somos muchos, somos mayoría en el ámbito hispánico, pues el problema entre la C y la S y tal. En el caso de estas personas que tienen ese problema, que han llegado ya que han superado la edad de a lo mejor de aprender en la escuela, hay muchos libros por ahí que los publica pues eso, el Instituto Cervantes, la propia academia tiene libros que son un poco más entretenidos, te explican todo este tipo de cuestiones y después también hay herramientas, voy a hacer un poco de publicidad como mi propio blog, ¿no? Que en internet siempre buscas curiosidades de la lengua, trucos para no olvidarte de que no es lo mismo ahí que hay, en fin. En cualquier Pero caso, es tener un poco de curiosidad sobre todo. Hemos hablado de los periódicos. Yo no sé si con esta crisis económica se cometen más faltas ortográficas, semánticas y demás en los periódicos a raíz o a razón de que los correctores son los primeros que con esta crisis económica han salido de las redacciones. El departamento de corrección efectivamente fue el primero que empezó a pagar el pato cuando comenzó la crisis en la prensa, que no sabría muy bien ni decir cuándo comenzó, pero comenzó más o menos en la primera década de este siglo, igual que esta crisis que todavía no se sabe cuándo va a acabar. Entonces, claro, el problema de los periódicos es que aparte de ser un producto informativo, son un producto comercial. Y quienes gestionan la estructura de ese servicio informativo es un empresario. Y muchas veces no se percata de que el departamento de corrección, que es muy humilde, y además yo siempre digo que es casi invisible, porque es como, ¿y esta gente qué hace? No escriben nada, no escriben nada. Lo que hacemos, lo que hacía yo, por ejemplo, cuando fui corrector en prensa, era parar goles, fundamentalmente, ¿no? Al portero nunca se le recuerda por los goles que para, sino por el que le marcan, ¿no? Entonces, es un trabajo que pasa casi inadvertido, generalmente es un departamento pequeño dentro de los periódicos y siempre ha sido el primero en caer. Igual que se ha notado aquí en la prensa local, hay un periódico en el que se ha notado muchísimo que ha sido en El País. El País es un periódico que para casi todos nosotros, periodistas de nuestra edad, incluso, bueno, yo creo que de un amplio espectro de personas que ya, de periodistas que ya son más veteranos que tú y que yo y de algunos más jóvenes, ha sido siempre un paradigma del periódico ideal en cuanto a forma de informar, su libro de estilo, su diseño, su tipografía, era todo maravilloso, excepto esa tilde que le faltaba en la I, que ya la arreglaron, por cierto. Pues el periódico El País, desde hace unos años, la cantidad de suciedad que digamos que hay en sus textos, que han sido incluso causa de alarma en esa figura que tiene El País, que es el defensor del lector,
durante un tiempo fue la defensora, era esta señora que ahora no me sale el nombre, Milagros Pérez Oliva, puede ser, ahora no lo sé. Este defensor del lector o defensora del lector llegó en algún momento a escribir artículos pidiéndole perdón a los lectores por la cantidad de barbaridades que salían en el propio periódico. El país tomó medidas en aquel momento, pero las medidas que tomaron fueron sencillamente, no fueron medidas, fue asumir un mea culpa. Esto es una cadena, que efectivamente en la cadena hay un redactor, hay un supervisor, que suele ser un redactor jefe, lo que sea, después hay un proceso de corrección, cierre, pues algo estaba fallando en esa cadena. Claro, lo que estaba fallando en esa cadena es que el país creo que ha eliminado a su departamento de correctores, entonces mal vamos. Sin duda, si eso es así, mal vamos, está claro, la profesión está siendo muy afectada ya no solo por esta crisis económica, sino por algunas políticas de gestión de las empresas periodísticas, pero al fin y al cabo te traía aquí para hablar de lavadora de textos y hemos hablado sobre todo de otras muchas cosas, aunque muy vinculadas, pero yo quería hablar de ese reconocimiento porque llegaste a ser en el año 2013 finalista de la tercera edición del concurso de blogs para la promoción del español y la cultura hispánica, esto en la categoría, si no me equivoco, de mejor blog de enseñanza del español, y esto evidentemente para ti habrá sido un importante reconocimiento porque detrás de esto tenemos al Instituto Cervantes, la Fundación Gabriel García Márquez, bueno, y otra serie de autoridades, digamos, de la escritura, ¿no? Sí, en aquel momento fue un auténtico subidón, la verdad, porque cuando esto tenía... Era la fase por la cual los blogs iban accediendo, digamos, a esa cumbre, porque era un proceso largo, incluía por una parte un jurado y por otra parte la votación popular. Y en la votación popular el blog Lavadora de Textos desde casi el principio se puso en el primer lugar y yo la verdad es que no me lo podía ni creer, ¿no? Y estaba fascinado. Finalmente la votación duró bastante tiempo, 1 mes y medio, y ahora yo no recuerdo, pero creo que quedó el segundo o el tercero. Y aún así, no habiendo ganado, para mí fue un... Aparte de ese subidón del que te hablo, que satisface la vanidad que todos tenemos, y además los periodistas somos muy vanidosos, tú lo sabes, y los correctores también. También me sirvió para medir el nivel de éxito que estaba teniendo Lavadora de Textos como producto. Lavadora de Textos, al fin y al cabo, no es más que una empresa de corrección. Bueno, ni más ni menos, es una empresa como otra cualquiera. Yo ofrezco unos servicios. Y teniendo en cuenta esa invisibilidad de la que ya te he hablado varias veces, que es este oficio, además es invisible por necesidad, porque cuando tú coges un texto de García Márquez, una novela o de quien sea, de Antonio Gala, tú no debes saber que eso lo ha corregido alguien. Tú tienes que creer que eso que estás leyendo lo escribió Antonio Gala. Pero hay un trato intermedio, es una trampa que se hace en medio, y es que ese gran autor se lo pasa a una persona que no tiene su talento, ni lo tendrá jamás probablemente, pero sí tiene unas herramientas y una forma de leer muy maniática que le permiten descubrir pequeños errores que él, mientras construía esa gran obra, pues se le fueron por el camino, ¿no? Hay errores que a veces no te das cuenta. Me pasa a mí cuando escribo algo, alguna noticia, que me la puedo leer hasta 4 veces y yo sí soy bastante maniático a la hora de corregirla, pero aún así todavía sigue habiendo cosas que se me pasan y yo, pero si es que lo he leído 4 veces. Como ¿no? dice Luis Padilla, el grandísimo periodista iba a decir de deportes, pero es de deportes y de todo este hombre. Leemos lo que queremos leer siempre, ¿no? El corrector, en cambio, no. El corrector va buscando el fallo, el corrector es mala persona. Bueno, mala persona, pero por lo que veo bastante necesario. Lo que te quería decir al respecto de esto, de que al ser un oficio necesariamente invisible, y aparte que es un oficio desconocido, yo me planteé en su momento, además por la época en la que vivimos, que las redes sociales para mí eran imprescindibles. Por eso creé el blog, una página en Facebook y una página en Twitter. Y cuando yo vi los resultados de aquel concurso me di cuenta que la estrategia que yo me había planteado estaba siendo como mínimo aceptable. Y eso me llenó de orgullo y satisfacción. En cualquier caso hemos hablado de la prensa bastante, pero ya que estamos en una televisión, quizás en los medios audiovisuales donde más tenemos que apretarnos la tuerca de la corrección, lo digo porque algunos rótulos que se ven en televisión, y ya no en las televisiones locales, sino en televisiones nacionales, sí, lo de pues son de chiste, ¿verdad? Hace poco hubo un problemón bastante gordo en La Sexta, que creo que fue el director general de La Sexta o algún alto cargo tuvo que pedir disculpas en público porque se repitieron varios errores, se dieron varios errores durante varios días que eran realmente de tirarse por una ventana, ¿no? Después lo que sí salva la televisión, no es que la salve, sino que estamos hablando de otra forma de emplear la lengua, es que la televisión es oral. Entonces, cuando tú estás hablando, cuando tú estás acompañando las tertulias que se dan aquí, en esta misma conversación que hemos tenido tú y yo ahora he cometido, digamos, he tenido una serie de prácticas
del uso de la lengua que serían intolerables en la escritura. Por ejemplo, muchas redundancias. Yo estoy hablando contigo, hago un inciso y después recupero lo que te dije antes, vuelvo a repetir la oración. Eso en la escritura no se puede hacer. En cambio, la televisión es otro ámbito y es mucho más libre. Puedes pedir disculpas. Ay, no, perdón, me he equivocado, tal. En cambio, cuando una cosa está escrita, eso ahí se queda. Bueno, en Internet es más fácil corregir. En cualquier caso, Ramón Alemán va a tener bastante trabajo porque ha llegado a un acuerdo con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna para corregir pues, todo lo que publique la Universidad Lagunera. Imagino que esto, hombre, satisfactorio, pero bastante trabajoso, ¿no? Sí, es muy trabajoso, aunque es un trabajo de corrección que a mí me gusta mucho porque la corrección tiene fundamentalmente dos facetas, corrección de estilo y corrección de pruebas. La corrección de estilo consiste en que un cliente te da a ti un texto para que tú lo mejores. Es lo que te hablaba antes de cuando un texto pasa de manos de Antonio Gala al lector, en medio hay una fase. Evidentemente, Antonio Gala mejorarlo es complicado, pero si hay autores que te piden que lo arregles un poco, esta frase a lo mejor abusa de los gerundios. Que se trata de la universidad, no es cualquier cosa tampoco. En el caso de la universidad yo lo que voy a hacer es corrección de pruebas, que es una corrección que a mí me gusta mucho porque es muy artesanal. Consiste en corregir un texto que ya está impreso, ya está listo para ser publicado. Entonces hay que hacer una lectura muy lenta, como si fueras casi un niño pequeño, y ver que no hay erratas, que si abres unas comillas se cierran, pero ese texto ni lo vas a mejorar ni le vas a dar un gran movimiento de estilo, ¿no? Es un trabajo que se hace sobre papel, sobre un texto que ya su autor le hizo la corrección de estilo que consideraba oportuna. Y es un trabajo que me gusta mucho, se hace a mano con marquitas rojas y está muy bien, está muy bien. También le vimos organizando una jornada de microrelatos, si no me equivoco, en La Noche en Blanco con el Ayuntamiento de La Laguna. Antes le preguntaba si los ciudadanos nos preocupamos por la escritura. ¿Las administraciones públicas están preocupadas como deberían por escribir bien? Las administraciones públicas no sé, pero hay determinados ámbitos como de la justicia, que eso es, tú debes saberlo porque en tu trabajo de periodista habrás leído muchas sentencias, autos, etcétera, que tienen una escritura que hay veces que realmente parece no es decimonónica, ¿no? Muchos gerundios y habiendo y esto, se interesa a la entrega de tal documento y tal. Dice, pero vamos a ver, la gente en la calle ya no habla así, ¿no? La administración de justicia está muy anquilosada el lenguaje. Y después, en cuanto a las administraciones públicas, bueno, en la administración pública se cometen muchos errores, pero que son muy propios de un lenguaje técnico. A veces repiten, por ejemplo, la utilización del adjetivo, de la palabra mismo con sentido anafórico, que es un poco difícil de explicarlo aquí, pero que, por ejemplo, hay que arreglar el parque García Sanabria para el disfrute del mismo por los ciudadanos, ¿no? Son ese tipo de cuestiones que tú las lees y te dices, pero quita eso, sí, no dice nada, ¿no? Al fin y al cabo. Exactamente. Ramón Alemán, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mírame Televisión, por haber retomado de nuevo con nosotros, ya lo hicimos, como decía, en 2011, este proyecto de lavadora de textos. Yo espero que no pasen tantos años hasta la próxima entrevista, pero que en la próxima entrevista podamos seguir hablando de los éxitos de esta iniciativa, además necesaria como es el blog de lavadora de textos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ramón Alemán, insisto, responsable del blog Lavadora de Textos. Si quieren escribir bien y sobre todo si quieren resolver algunas de las dudas que a todos nos surgen en nuestro día a día, les invito a que acudan a este blog, Lavadora de Textos de Ramón Alemán. Nosotros nos despedimos, volvemos como siempre mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Que pasen una feliz noche.